importancia, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Entonces, por eso es su importancia y poder comprender sobre todo lo que nos atañe, perdón, que es la fisiopatología de la misma. Y de esta manera poder entender, si entendemos la fisiopatología, vamos a poder comprender el tratamiento, que es la forma más sencilla de poder aplicarlo, ¿no? Entonces, no olvidar siempre, diabetes mellitus con hipertensión van de la mano. Las dos son las principales, voy a repetir, enfermedades crónicas y las más prevalentes y con mayor, por supuesto, mortalidad en el Perú, sobre todo. Bien, entonces para ello recordamos un poquito, como siempre, nuestra anatomía. A ver, acá tenemos un páncreas. Aquí tenemos el páncreas. Y como pueden observar, es una glándula que tiene básicamente dos funciones, una función exocrina y otra endocrina. Y va a estar, tiene cuatro partes en realidad, esto que es la cabeza, acá el cuerpo aproximadamente, perdón, el cuello. Bien, entonces estábamos presentando al páncreas. Y no sé si se llegué a explicar todo o en qué parte me quedé. Recién iba a empezar, doctor. Sí, doctor Sí, Nasir. doctor, en esa parte. Recién, ¿no? Recién a comenzar. Bueno, el páncreas es una glándula tanto exocrina como endocrina, que se encuentra posterior al estómago. El estómago estaría por acá y tiene cuatro partes, ¿no? Tiene un cuerpo que está íntimamente relacionado con la segunda porción del duodeno, un cuello que está a la altura de la vena cava aproximadamente inferior, el cuerpo que comienza siempre con la arteria aorta y finalmente la cola que está en relación con el vaso, ¿no? Pero lo importante aquí es destacar que está formado por lobulillos. Miren estos lobulillos, que vamos a hablar luego de ellos, y que están drenando a un conducto central principal que se conoce como conducto de Wirsum. Este conducto de Wirsum va a drenar en esta papila llamada papila de Vater, juntamente con otro conducto más pequeño que es el conducto secundario, auxiliar, menor o de Santorini, tiene varios nombres. Y en esta papila vamos a encontrar el colédoco, que a su vez proviene de la unión del conducto cístico con el conducto hepático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a verter acá en la segunda porción del duodeno, como netamente es un órgano digestivo? Las enzimas digestivas, por supuesto, amilasa pancreática, lipasa pancreática, etcétera, que ustedes ya la han revisado, ya la conocen a través de su fisiología, ¿no? Entonces, dijimos que era una glándula mixta, más o menos mide de 15 a 20 centímetros, un peso aproximado de 40 y como vemos tiene lobulillos, como pueden observar acá. Pero acá es importante algo, que sí necesito saber si la tienen o no clara. Y para eso necesito, por supuesto, y como siempre, su participación.
Dayana Navarrete se encuentra. Dayana, Sí, doctor. cuéntame, ¿qué diferencia hay entre una función exocrina y una endocrina? Levantó la mano Jorge Hidalgo. A ver, Jorge. En este caso, la función endocrina del páncreas va a vertir enzimas directo a cavidades. En cambio, la endocrina va directo al sistema circulatorio, Muy bien. ¿Y una función paracrina, qué sería? de que está vecino, o sea, que está simplemente al costado, Exacto. ¿Y la autocrina? que se regula a sí mismo. Pues, Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién contestó? de cerros rojos, Jorge. Becerra. No te tenía, Becerra. Muy bien, ¿no? ¿Tu nombre cuál es? El que dice usuario es un, por favor, renombre, que no sé quién es, ¿eh? Jorge, Jorge Hidalgo, anota por ahí. ¿Perteneces al grupo de Carmencita o de Marcia? Carmen. Ok. ¿Primera vez que participas? No, Becerra, Becerra. Ya, muy bien, te felicito. Bien, entonces, ¿por qué estoy mencionando el tema paracrino? Porque claro, si bien es cierto, en general hablamos en este caso que esta glándula tiene dos funciones, pero en realidad no tiene solamente dos. Tiene también una función paracrina y tiene una función autocrina, que ya la vamos a ver, pero de manera un poquito más específica. Por eso es necesario que ustedes conozcan bien cómo es tanto macroscópicamente, pero sobre todo microscópicamente, esta glándula mixta llamada páncreas. Muy bien. Entonces aquí la tenemos nuevamente. Aquí están las partes, como dijimos, cabeza, cuello, cuerpo, cola. Aquí está el conducto pancreático principal, que es este de acá, el accesorio que está por acá, y vemos cómo es que está drenando ya en la segunda porción del duodeno. La cabeza del páncreas, que es esto de acá tiene una relación directa con la segunda porción del duodeno, ¿no? Es una especie de llave cerradura, encaja perfectamente. Bien, entonces es un órgano, dijimos, que se encuentra detrás del estómago. Vamos a ver luego otra imagen donde se puede ubicar mejor. Y está compuesto por numerosos lobulillos, como podemos ver, ¿no? Que es el que a través de ellos se van a formar o elaborar enzimas digestivas que van a ayudar, por supuesto, en la digestión de tanto carbohidratos, de grasas y también incluso de lípidos, ¿no? Pero fundamentalmente los lípidos, más que nada por este otro conducto que es el conducto coleo que viene tanto de de la vesícula biliar como del hígado. Recuerden que la vesícula biliar solamente almacena bilis, pero no se produce ahí. Y tiene como principal función la bilis. Cuando ustedes ingieren una comida grasa, por ejemplo, van a estimular a la vesícula biliar, que va a empezar a hacer peristaltismo, y de esta manera va a poder drenar justamente a través, al final, en el conducto colédoco, a este nivel, todo lo que son las sales biliares como el glucocolato y taurocolato, que se encargan de la emulsificación de la grasa, ¿no? Bueno, creo que eso ya ustedes lo conocen, pero es importante recordarlo. A diferencia de su función endocrina, que como dijo su compañero Becerra, lo que hace es verter, perdón, directamente las hormonas que producen en la red capilar que contienen en este caso los islotes de Langerhans. De manera que van a ver entonces o va a tener básicamente dos funciones. Entonces tiene una función exocrina y una endocrina. La función exocrina más o menos representa el 80-85% del páncreas y la endocrina más o menos de 20 a 15. Significa que el páncreas es más exocrino que endocrino. Pero con ese 15 a 20% de función endocrina le basta para poder cumplir con la principal función, que es en este caso la producción de insulina, entre otras, además de otras como el glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático, etcétera, que ya lo vamos a ver. Vamos a analizar rápidamente la unidad glandular exocrina, ¿no? Vamos a manejar dos unidades glandulares, la unidad glandular exocrina y la unidad glandular
endocrina. Cuando hablamos de la exocrina nos estamos refiriendo a los acinos pancreáticos, que son estos que encontramos acá, miren. Los de celestito tienen ese color celeste porque su citoplasma es basófilo. Y todo lo que es basófilo, como ya saben, es más o menos entre celeste y azul, ¿no? Por eso es. Y tiene gránulos, como pueden ver, unos gránulos bien grandes en cada una de las células, tiene una forma más o menos piramidal. Esta es la que mejor parece piramidal, como pueden ver. Y cuenta con estos gránulos, digamos, secretorios. Y en la parte central vamos a encontrar otro grupo de células, acá se ven mejor, miren, con su núcleo chiquito, estas amarillitas, que se llaman células centrocinarias, ¿no? Estas de aquí. ¿Y cuál es la particularidad? Que sí va a verter el contenido directamente acá, en todo lo que corresponde, todo esto que vemos acá, que es el conducto intercalar, que va a llegar a su vez al intralobular, que es este. Y al final este va a formar o va a drenar en el conducto de Wirtz, ¿no? Es decir, se está formando, en otras palabras, en los acinos pancreáticos, las diversas hormonas que elabora el páncreas, como ya dijimos, entre otras, la lipasa pancreática, etcétera, ¿no? Mientras que también, por otro lado, encontramos estos que están en verde, que vienen a ser los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans tienen hasta incluso 6 o hasta 7 tipos de células, pero nos interesa por lo menos manejar 4, que de aquí las vamos a ver. Entonces, pero ¿qué es lo importante de observar acá? Y a diferencia, por supuesto, de los acinos, estos islotes de Langerhans tienen varios tipos de células, pero además tienen una red capilar. Miren, esta es la red capilar. ¿Ven? Esta es la red capilar. ¿Para qué? Para que aquí puedan drenar o verter, perdón, las hormonas que producen según el tipo de célula. Si es una célula beta que produce insulina, digamos que es esta de acá, va a verter a la sangre. Suponiendo que esta sea una alfa que contiene glucagón, también lo va a verter acá. Si es una delta que contiene somatostatina, también la va a drenar acá. Si es un polipéptido pancreático, que es las células F, la van a drenar acá. Entonces, todo se va a verter siempre en, en la red capilar de los islotes de Langerhans. Esto es importante que se tenga presente para poder hablar ya de lo que es la función paracrina. La función paracrina solo y exclusivamente, paracrina y autocrina, se va a dar exclusivamente acá, en los islotes de Langerhans. Por eso es que no podemos generalizar que el páncreas como tal, como un todo, tiene función paracrina y autocrina. No. Si hablamos en general como páncreas, está claramente definido que tiene una función exocrina y una función exocrina y endocrina, perdón, siendo más exocrina que endocrina. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces ya vimos, ya analizamos un poquito los signos pancreáticos. Vamos a ver ahora la otra unidad glandular, que es la endocrina, que está conformada por los islotes de Langerhans. ¿Qué son? Acá se ve uno de ellos. Acá tenemos otros. Miren, todos estos son los islotes de Langerhans. Más o menos vienen un promedio de 1 millón aproximadamente, ¿no? Miden más o menos de 100 a 200 micras y cada uno de ellos está compuesto aproximadamente por 3000 células entre, repito, células alfa, células beta, células delta, células F, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, tenemos células beta, que son estas de acá. Miren, estas son las células beta, células alfa. Estas que están bien marcaditas son las somatostatinas, las células F. Y bueno, esta es una general, un islote, ¿no? Entonces tiene 4 tipos principales de células, repetíamos, células beta, que produce insulina. Células alfa que produce glucagón, células delta que producen somatostatina, células F que producen PP, que es el polipéptido pancreático. Secundariamente también tiene otro tipo de células como las de una y las enterocromafines, que tienen otra función distinta y que no la vamos a considerar para efecto de la clase. Entonces, para efecto de la clase y el examen,
cuatro células, por favor. Vamos a trabajar solo con cuatro células. No vamos a complicarnos la vida. Entonces, cuatro células. Repito, beta, alfa, delta y F. De todas estas células, entre células alfa y beta, más o menos tenemos un 85% de células. Significa que si tenemos en promedio 3.000 células, de estas 3.000 el 85% de ellas, que sería, a ver, más o menos 850 por 3 8 por 3 24, ¿no? Más o menos 2.400 más 150, 2.550 más o menos células corresponden a las células beta y células alfa. ¿Ok? Ya que tenemos una imagen que explica mejor esto, observamos nuevamente acá el páncreas. Encontramos este es el cuerpo, ya hemos hablado, ¿no? Este es el cuerpo, acá está la cola, acá está el cuerpo, el cuello, y aquí tenemos la cabeza del páncreas, ¿no? Acá está, cabeza del páncreas. Entonces tenemos aquí un conducto que se llama el conducto de Wirsum, o conducto pancreático mayor, o conducto principal, tiene varios nombres en realidad. Y esta es la forma correcta. En realidad no va directamente, no va a drenar en la papila, sino en la famosa ampolla de Vater. Y ahí hay un error anatómico que es muy frecuente, que piensan que la ampolla de Vater es esta de acá. Y esta no es la ampolla de Vater. La ampolla de Vater es previa. Es como una dilatación donde va a llegar sin unirse, ojo, el conducto pancreático principal o Wirsum con el colédoco, sin unirse. Y diera la impresión como que están unidos, pero no se unen, y van a terminar en la papila de Vater, o también llamada papila duodenal, o también llamada papila mayor. Y como ven acá, el secundario está drenando en el principal. Entonces, de esta manera observamos cómo la relación que hay entre de esta configuración interna del páncreas, ¿no? Y si hacemos un zoom, vamos a observar aquí lo que hemos visto antes, ¿no? Esto que vemos acá, todos estos que vemos acá vienen a ser los acinos pancreáticos. Esto, por lo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ¿no? Más o menos. En este ejemplo, ¿no? Y miren lo importante que ellos sí, como por su misma función exocrina, es que van a drenar en los conductos interlobulares o interlobulillares también le llaman, ¿no? Y esto directamente ya al conducto de Wilson al final, ¿no? Por supuesto que este es un esquema aproximado para un poco tener la idea, ¿no? Pero además de ahí, miren acá, por ejemplo, igual, ¿no? Miren todo el flujo que va a haber depende de lo que produzca, pues si produce lipasa pancreática, va a la lipasa pancreática. Si hay carbohidratos, amilasa pancreática, va a la amilasa pancreática, etc. Pero también tenemos otro grupo de, de células acá que vienen a ser los islotes de Langerhans. Como pueden ver, los islotes de Langerhans, a diferencia de los de acá, tienen una red capilar. Miren esta red capilar. Acá está. Tenemos un capilar arterial, un capilar venoso. Pero lo importante es que se trabaja en conjunto, como red capilar. Que no la tiene, pues, obviamente los acinos pancreáticos. Solo están en los islotes de Langerhans. Y tenemos, por ejemplo, la que está en verdecito, que serían las células alfa, que son las que van a producir glucagón. Las delta, que son las que están en marrón, que no producirían, producen somatostatina. Y todas las demás, que son la mayoría, todas estas que vemos acá, vienen a ser las células beta. ¿Ok? Todas, como pueden ver, están en contacto con la red capilar, porque tienen función endocrina, porque van a formar, por supuesto, hormonas, y las hormonas no se pueden verter en un conducto como este. Las hormonas viajan a través de la circulación, por tanto tienen que ser drenadas en la circulación. Para ello, a nivel de un islote de Langerhans, necesitamos contar con una red capilar. Y aquí tenemos el ejemplo de una red capilar. Ahora, ¿cómo se explica la función paracrina?
Eso sí se da en el páncreas. Por ejemplo, en una situación de hipoglicemia, porque recuerden que todo esto va a actuar en función a la demanda metabólica. Metabólica y ruta metabólica que va a tomar, ¿no? Entonces es importante conocer demanda metabólica y la ruta metabólica que van a tener algunas moléculas. Eso es muy importante y tenerla clara desde ahora. Por ejemplo, en una situación de hipoglicemia, ¿quién va a actuar allí? ¿Y cuál de las cuatro células son las que se activan? A ver, vamos conversando. Gilmar Las levantó la células mano Las primero. células alfa. Las células alfa, conteniendo, por supuesto, glucagón, ¿cierto? Entonces vas anotando, no sé si Marcia o Carmencita, de a qué grupo pertenezca, porque yo no, como son un montón, la verdad que ya perdí a quién pertenece. Entonces, vamos a ver cómo es que actúa, cómo es la función como un ejemplo para que la tengan clara y puedan entender perfectamente luego lo que es la diabetes. En una situación de hipo, vamos a empezar con una hipo primero y luego con hiperglicemia el ejemplo. En una situación de hipoglicemia, la que fuera, no interesa cuál, la que fuere. En una situación de hipoglicemia, significa entonces que no vamos a tener azúcar en la sangre, la cantidad requerida de azúcar en la sangre. Pero para ello hay que entender por qué queremos tener, por qué es necesaria la glucosa. Porque vamos ahorita a tomarnos el tiempito de entender bien esto para que luego no tengan problemas al momento de dar su examen. Entonces, pero esto lo vamos a conversar. Por ejemplo, con Alejandro Nazario. Alejandro. 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 Chicos, rápido porque tampoco no me puedo tomar mucho tiempo. ¿Ah? Si no vas a contestar, su delegado le va a poner falta. No sé si será Carmen o Marce. Dulce Sánchez. Dulce Nicole. Sí, buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Bien, entonces quiero que atiendas bien mi pregunta, por favor, ¿ya? Entonces, estamos frente a una situación de hipoglicemia. No importa la patología, la causa, no interesa. La cuestión es que tenemos hipoglicemia. O sea, tenemos poca glucosa en sangre. Primero dime por qué es importante la glucosa antes que nada. Porque va a dar energía también bueno, a los órganos y a los tejidos. Ya, a la célula, ¿verdad? Ya Ujú. hemos hablado bastante de ello, no lo voy a volver a repetir, pero la glucosa es muy importante para poder realizar, para la obtención de energía. Recuerden que nosotros necesitamos energía. Sin energía no podemos vivir. Entonces, para ello necesitamos glucosa. Glucosa, pero ¿dónde? ¿En la célula o en la sangre? ¿Dónde necesitamos la glucosa? Dulce. En las células. En las células. Tenemos que encontrar la glucosa en la célula. La glucosa tiene que ingresar a la célula para que produzca lo que ya saben, ¿no? Primero va a ser la glucólisis aerobia. Tenemos acetilcoenzima A como producto final, pasa al ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs pasa ya a fosforilación oxidativa en la matriz mitocondrial, formando 32 o 34 ATPs, ¿no? Eso se los he dicho hasta el cansancio, ¿no? Que espero que nunca se olvide. Conclusión, ATP. Para eso necesitamos que la glucosa esté en la célula, ¿ok? Ahora, la pregunta es, sigo contigo, Dulce. Ujú. ¿Qué pasa cuando la glucosa está en la sangre mucho tiempo? O sea, en lugar de estar en la célula, está en la sangre. ¿Hay algún problema? Se empieza como que a acumular mucho ya en los tejidos Ya, más o menos. Ya entonces, y se puede dar ahí lo que es la hemoglobina glicosilada, o sea, que ya más bien hay mucha glucosa, ¿no? Bueno, en la sangre, lo que acabo de decir. ya, bueno, vamos a ver lo más simple.
La glucosa en la sangre es mala. Punto. Así, Ujú. así de fácil. Ustedes tienen que entender que la glucosa tiene una función y su función la debe tener en la célula. Si no está en la célula y está en la sangre, problemas, porque la glucosa en sangre es proinflamatoria. Puede dar un proceso que se llama glicación, entre otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a producir un daño endotelial. Entonces, por ejemplo, entre otras, va a ir hacia la retina. La retina es ya en anatomía recordarán, la retina es un órgano muy vascularizado y va y puede llegar a la retina, a los capilares de la retina y puede dañar la retina. Pero ¿quién lo está dañando? La glucosa que hay en esa sangre. ¿Por qué? Porque genera una disfunción endotelial a ese nivel y por eso es que da, por ejemplo, eh, ¿cuál es la patología que da en la retina? Retinopatía diabética. Puede que de repente no, se va al glomérulo, produce glicación, produce inflamación en el glomérulo, daña el glomérulo y vamos a tener una nefropatía diabética. A veces daña también la arteriola aferente, a veces la eferente, a veces el glomérulo mismo, la parte mesangial, etcétera, etcétera. Cualquier parte del nefrón. Y en general produce una nefropatía diabética. ¿Ok? Y así por el estilo. Todo donde va la glucosa daña. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben entender de una hiperglicemia en general. No hablemos todavía de diabetes, sino de una hiperglicemia en general. La glucosa no puede estar en la sangre. Máximo 116, 115, perdón, 125. 126 para adelante microgramos por decilitro ya se considera diabetes. Y si hablas en términos de hemoglobina glicosilada, 6.5. Entonces, hemoglobina glicosilada 6.5 y glicemia en ayunas de 126 para arriba, diabetes. ¿Ok? Entonces, conclusión, no podemos tener glucosa en sangre porque es dañina, es inflamatoria. Va a producir glicación, va a producir una serie en general, si quieren, procesos inflamatorios. ¿Ok? Bien, vamos hasta ahí. Ahora, cuando hablamos de función endocrina, ¿cuál sería, a qué nivel actuaría el glucagón del cual estamos hablando? Porque estamos empezando con una célula, la célula alfa. Vamos a suponer que sea esta que está acá. Y entonces la célula, como hay un estado de hipoglicemia, necesitamos glucosa, ¿verdad? Entonces actúa el glucagón porque el glucagón lo que hace es aumentar la glucosa, pero vamos a ver cómo lo hace. Va a pasar luego acá, al capilar arterial, por ejemplo. Y va a ir, ¿dónde va a ir al final este glucagón? ¿A qué parte de nuestro organismo va a ir? Dulce. Un El ratito, hígado, doctor. ¿estamos con Dulce o alguien más ha contestado? Sheila, creo. Ah, sí, contesté al hígado. ¿Quién contestó? Yo, Sheila. Ya, me quedo con Sheila. A ver, quédate, Sheila. Entonces va al hígado. ¿Qué es lo que pasa en el hígado? Miren lo que está pasando con el glucagón. Llega al hígado y ¿qué pasa? Sheila, Sí, doctor. ¿qué pasa? ¿Qué Llega al pasa en el hígado y hígado? luego el glucagón viaja al páncreas a través de la Mm, vena porta. no, O sea, no. primero el glucagón viaja al páncreas a través de la vena porta y llega directamente hacia el hígado, ¿A través de donde la ahí vamos a porte? encontrar, ¿A sí, través el de la glucagón porte? No. viaja desde el páncreas a través de la vena porta directamente hacia el hígado. Ya, al hígado. Va al Ajá, hígado. Va al hígado. sí. Ok, vamos, va al hígado. ¿Qué hace en el hígado? Ahí se van a unir con ciertos receptores como los hepatocitos. Y luego, a ver, vamos con Juan Montesa. Y luego entran funciones como la glucogenólisis, la gluconeogénesis y luego la oxidación de ácidos grasos. Ya. A ver, porque si no que estamos un poquito desordenados. Vamos a ordenarnos un poco, ¿ya? Lo importante es que va a ir al hígado, ¿ok? Vamos a hacerlo más fácil, va a ir al hígado. En el hígado, si necesitamos nosotros glucosa, recordemos que en el hígado tenemos
almacenado glucosa, pero en forma de glucógeno. Por eso es que lo que va a ocurrir, lo que va a hacer el glucagón al ir al hígado, lo que va a realizar es una glucogenólisis, es decir, va a degradar el glucógeno en glucosa y de esta manera liberamos glucosa y obtenemos, por supuesto, glucosa. Esa es una función endocrina, ¿ok? Esa es una función endocrina. ¿Cuándo se daría una función de una gluconeogénesis, por ejemplo? A ver, Carlos Sánchez. Carlos Cuando ya el Sánchez. glucógeno se haya acabado y necesite, o sea, sigue necesitando glucosa, así que se empieza a convertir proteínas y lípidos en glucosa también. Hay un orden siempre, ¿ya? Ah, siempre es primero proteínas y luego son No, lípidos, no, 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 no. ¿no? Nuestro organismo, todo nuestro cuerpo, estructuralmente, ¿por qué está formado? Células. No, obviamente, pues, pero la célula, ¿de qué molécula está formada? O sea, estructuralmente, ¿de qué estamos formados? ¿Carbono? No. A ver, ¿de qué estamos formados estructuralmente, chicos? Lita, De lípidos no. por la membrana de la célula. Proteínas. Proteínas. De proteínas, chicos, proteínas, proteínas. Las proteínas son estructurales. Todo el armazón, todo el armazón celular, todo es proteínas. Recuerden. No puedo entrar en mucho detalle porque si no, no vamos a entrar, no vamos a terminar nunca. Vamos a ir a biología y que lo podemos hacer, pero no vamos a terminar nunca. Entonces, por eso estoy tratando de regular un poco, no ir tan atrás, a pesar que es muy interesante todo. Pero bueno, lo importante es esto, chicos. Entonces, miren cómo actúa endocrinamente el glucagón. Entonces, de acá tranquilamente puede salir incluso una pregunta para el examen. No quiero decir que voy a preguntar esto en el examen, sino la forma en cómo yo pregunto. Y lo estoy explicando en clase. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí ya puede salir una pregunta de cómo en una hipoglicemia, cuál sería el mecanismo fisiopatológico. Ya ustedes me tienen que decir a través de las se activan las células alfa que contienen glucagón. El glucagón actúa a nivel del hígado, estimulando que genólisis, la glucogenólisis, es decir, la conversión o degradación de glucógeno en glucosa, por ejemplo. Ahora, luego viene otro proceso, porque lo que queremos es glucosa. Vamos a suponer algo más grave, ¿ya? Un estado de inanición. Inanición cuando es un estado de hambre. Vamos a suponer que estés, por ejemplo, en el desierto, por X motivos. Estás en el desierto, tienes reserva de agua, en el organismo estoy hablando endógenamente, tienes reserva de agua, tienes por ahí tus carbohidratos, grasas, proteínas. Entonces, dejas de comer, dejas de tomar agua y lo primero que va a empezar a hacer el organismo es usar, porque necesitas energía. ¿Qué va a empezar a acabar primero? ¿Qué es lo primero que va a empezar a Carbohidratos. acabar? Carbohidratos. Carbohidratos, glucosa. Siempre glucosa primero, no se olviden. Entonces lo que va a empezar a hacer es pura glucogenólisis, se acabó la reserva de glucógeno o la reserva de glucosa en forma de glucógeno ya no hay, ya se acabó. Pasan 2 días, ya no hay, ya no hay. O sea, tu fuente de energía principal, que es el glucógeno, ya no existe. Vas a una segunda fuente de energía, que sería las grasas. Esa es la segunda fuente de energía. Cuando utilizas grasa, o ácido graso, porque acuérdense que la grasa se divide en ácido graso y glicerol. Cuando utilizas el ácido graso como fuente de energía, lo vas a hacer a través de otro mecanismo que se llama la beta oxidación, ¿ok? Y a través de la beta oxidación vas a obtener también ATP. Vas a obtener, dicho de otra manera, calorías. Incluso obtienes más calorías con los ácidos grasos que con el mismo carbohidrato. Con carbohidratos con glucosa obtienes 4 y con un ácido graso obtienes 9. Pero igual, seguimos en el mismo ejemplo. Pasan 3 días, 4 días, se acabaron las grasas. Cero grasas. No hay grasas por ningún lado. Finalmente,
nos queda, como le explica el ciclo de Kagen, existe lo que se llama el ciclo de Kagen, que se llama el ciclo del autocanibalismo. El ciclo del autocanibalismo, ciclo de Kagen, que es un ciclo a través del cual lo que se va a producir es la gluconeogénesis, pero a partir no de ácido graso, sino a partir de proteínas. Y si ya hablamos de proteínas, nos empezamos a comer nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a utilizar, ¿qué? Por ejemplo, las proteínas de los músculos. Y empezamos siempre con músculos, que es donde hay mayor cantidad de proteínas. Empezamos con los músculos y empezamos a comer músculos. Por eso que a esta gluconeogénesis, en caso de inanición, se le conoce como ciclo de Kagen o ciclo del autocanibalismo también, que es muy importante que siempre lo conozca. Entonces miren cómo se van dando de acuerdo a la necesidad o a la demanda, no se olviden siempre eso, la demanda metabólica, el tipo de ruta metabólica que se va a tomar. ¿De acuerdo? Una cosa es ruta metabólica, otra cosa es demanda metabólica, otra cosa es fisiopatología de glucagón, etcétera. ¿Sí? Para que la tengan clara. Entonces, sin embargo, esa es la función endocrina del glucagón, pero él también tiene una función paracrina. ¿Y qué es lo que va a hacer? El glucagón va a actuar siempre sobre sobre las células beta. Si este de acá viene a ser un glucagón, vamos a suponer que este que está acá, este glucagón de acá, mejor dicho, las células alfa, esta célula alfa que contiene glucagón, vamos con la de acá mejor, contiene glucagón, no solamente va a actuar endocrinamente, sino paracrinamente. Lo que va a hacer es actuar sobre su célula vecina, que viene a ser la célula beta que contiene ¿qué? Insulina. ¿Por qué? Porque te necesita bloquear la insulina. ¿Necesitamos insulina en un paciente con hipoglicemia? ¿Qué dicen? No, doctor. No, pues peor. Imagínense si se libera insulina aparte. Peor. Por eso es que también tiene una función paracrina específicamente en los islotes de Langerhans. Esa es una función paracrina. Y como se estimula a sí mismo para que pueda actuar, eso es la función autocrina. Entonces, ojo, y lo estamos explicando. Si yo pregunto en el examen, después no me vengan que el examen está maleteando, porque son maleteros ustedes, que el examen está difícil, que por qué esto, que por qué el otro. El examen, por si acaso, va a seguir siendo el último igual para desarrollar. Yo no voy a hacer mi metodología, yo no la voy a cambiar. El reglamento no me lo prohíbe por si acaso. Y soy libre, por libertad de cátedra, de utilizar la metodología que a mí o metodología que crea conveniente. Para eso es que yo sí explico. Hoy en la reunión de delegados quejaban muchos docentes porque los docentes leen las diapositivas y no explican nada. Yo me tomo la molestia de explicar porque me gusta la docencia, porque hay docentes y docentes, ¿ok? Yo sí explico y por eso es que me da cólera, me molesta que explicándoles salgan mal y no necesitarían ustedes ayuda para aprobar. Sin embargo, se les tiene que dar una mano. Y a pesar que se les está dando una mano, han ido a quejarse. Les cuento que me han mandado un memorándum, aún siendo coordinador de básicas. Un memorándum de llamada de atención por no haber puesto las notas oportunamente. Y si no he puesto las notas oportunamente, porque estaba esperando poder ayudarlos y más o menos sacar promedios para ver cómo los ayudo. Porque mi intención, como le dije, no es la nota, es que aprendan. Y me he ganado un memorándum por ustedes. Y aún así maletean. Y eso está mal, pues esta es la única vez que los voy a ayudar. En la siguiente se definen solos, porque encima se les ayuda y maletean, se van de frente de dirección. Primera y última vez que lo digo. Y está grabado encima, ojo. Entonces, ¿se entendió la función paracrina y la función endocrina? Quiero saber eso. ¿Se entendió o no Sí, se doctor. entendió? A ver, Sí, no me... doctor. A ver, Marcia, dame un ejemplito sobre lo mismo que hemos hablado, quiero ver si se ha entendido o no, porque si tú entiendes, creo que todo el resto entiende. Explícame con ese mismo ejemplo del glucagón, usted hipoglicemia,
cómo es que actúa el glucagón, y tanto endocrinamente como paracrinamente y autocrinamente. A ver, Marci, te escuchamos. Ya, cuando había ¿Puedes hablar hipoglicemia. un poquito más fuerte? Porque está muy bajo tu... ¿Ahora me escucha? Y ahora sí. ¿Te escucha mejor? Sí. Eh, yo no lo escucho ahora. Ya. Cuando había hipoglicemia, el glucagón en su función endocrina lo que iba a hacer es actuar en el hígado, en Ujú. donde... ¿Me está hablando, doctor? Sí, te escucho. Ah, ok. Entonces iba a actuar en el hígado y lo que iba a generar era la glucogenólisis, que o sea, como no había glucosa, lo que hacía es que el glucógeno que está almacenado en el hígado lo convertía en glucosa, pero cuando esa glucosa se acababa, tenía que hacer otro proceso que es la gluconeogénesis Ujú, y ujú. esta consistía en utilizar, digamos, elementos que no sean la Fuente de glucosa energía. o Fuente de carbohidratos, energía. fuentes de energía que no sean carbohidratos, y había un orden que en primer lugar se utilizaban los lípidos y luego las proteínas, y cuando ya se utilizaban las proteínas, esto se denominaba como un autocanibalismo, porque las proteínas son la estructura de nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso en lo que es endocrino. Y en la función paracrina, ya del glucagón, se daba dentro de los islotes del Langerhans, en donde tenía que actuar sobre las células vecinas, en este caso las células beta, que liberan la insulina, porque cuando hay una hipoglicemia, no necesitamos de la insulina, ¿no? Entonces lo que Exacto. tenía que hacer es inhibir esta función de la Muy insulina. bien. Muy bien, Marcio. Muy bien. Perfecto. Sí, ya entendiste tú, ya entendieron todos. Muy bien, entonces está clarísimo, ¿correcto? Entonces no se cierren siempre Con eso van a entender perfectamente, perfectamente van a entender lo que es diabetes. Basta con esto que hemos visto. Ya se entiende que es la diabetes. Muy bien, vamos a continuar. Esto es más o menos un resumen de... Ojo con los cuadros, ¿ah? Porque ustedes no leen cuadros. Yo les digo, lean los cuadros. Luego cuando pregunto, en la luna. Yo no puedo preguntar necesariamente en este orden. Yo puedo empezar preguntando de acá, de aquí puedo preguntar de frente. Ustedes se pierden porque se acostumbran a estudiarlo desde acá, en orden. Beta tal, alfa tal, perdón, delta tal, pp tal. Esa no es la forma de estudiar. Es todo el contexto. Ustedes ven el árbol, no ven el bosque. Tienen que ver el bosque como tal. Y ahí es donde están fallando, porque yo no voy a preguntar necesariamente en este orden. Yo puedo empezar preguntando acá, y ahí se pierden, pues. Y ahí dicen que el examen está difícil. Y no es que esté difícil, sino que ustedes no usan criterio. Necesitamos alumnos con criterio, que sepan pensar, no alumnos memoristas, porque lo que hacen es aprenden de memoria esto, y ahí caen los memoristas, pues cuando se les pregunta para que razonen, si yo pregunto de atrás adelante o de medio hacia adelante, fallan. Yo no quiero ese tipo de alumnos. Espero que hayan aprendido la lección y esta vez lo hagan bien. Entonces, células beta, por ejemplo, ya saben dónde básicamente se encuentran. En realidad, las células beta, como han visto acá, están en todos los islotes, pero sobre todo están más en la parte central. Entonces, en el centro de los islotes de Langerhans, las alfa más están en la periferia, las delta están entre ambas, y las células F, como también se le llama a los polipéptidos pancreáticos, están sobre todo en la periferia también, pero de manera dispersa, muy, muy dispersa. Es la que tiene incluso menos cantidad, de todas las células, la que tiene menos cantidad o menos proporción o menos porcentaje, como quieran llamarlo, es la PP, ¿ok? Entonces, contenido, ¿qué es lo que contiene cada una? Ya hemos dicho, la beta, insulina. La insulina tiene un peso molecular de 6.000 Daltons, o sea, es la más pesada de todas, 6.000 Daltons. Tenemos también el glucagón, que, perdón, que es una, perdón, es una hormona más liviana que pesa 3.500 Daltons aprox. La somatostatina todavía es mucho más liviana, 1.640, mientras que el polipéptido pancreático más o menos 4.200, ¿no? Es decir, le sigue la insulina. Las funciones de manera general, ojo, pero ya saben que no son todas las funciones,
Hemos hablado, por ejemplo, del glucagón que tiene una función paracrina también, autocrina también, porque para que sea paracrina tiene que autoestimularse y te empieza con una autocrina. Entonces, la función de la insulina es disminuir la glicemia. La función del glucagón es aumentarla. Pero ojo, el glucagón solamente actúa, ojo, el glucagón solamente actúa en estado de hipoglicemia. O sea, el glucagón no es un loco que agarra y se me ocurre ahorita y empiezo a actuar. No, solamente en estados de hipoglicemia. Para las funciones que tanto endocrinas y paracrinas que ustedes ya han visto. Y ese es el gran problema, por ejemplo, que hay en la diabetes mellitus tipo 1, donde hay destrucción de los islotes de Langerhans. Al haber destrucción de los islotes de Langerhans, porque se destruyen, pero específicamente y sobre todo las células alfa, ya no van a producir insulina. Y por tanto, al no haber insulina, endógenamente es cuando tu organismo lo produce. Tiene que darse exógenamente, es decir, que te estén colocando ampolla de insulina. Y ese es el gran problema que hay en la diabetes mellitus tipo 1 que después la vamos a ver. La somatostatina, me había olvidado mencionarlo, tiene una función muy importante, función reguladora, pero inhibitoria, tanto de las células alfa como de las células beta. Esa es la función que hace ambas, o con ambas células, a partir de la somatostatina. ¿Hará función paracrina? Claro, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo acá, a ver, las marroncitas son las deltas, tienen somatostatina. Si yo quiero actuar sobre una célula beta, pues actúo acá a nivel paracrinamente. Si quiero actuar acá está, más cerca, sobre una alfa, actúo acá paracrinamente también. ¿Ok? Pero la cuestión es que su función es inhibitoria para las dos células dependiendo la demanda metabólica. ¿Ok? Siempre el término demanda metabólica. También reduce contracción de tubo digestivo y vesícula, bueno, que eso es una función digestiva que no nos interesa mucho. Lo importante es tener en cuenta simplemente que la somatostatina actúa sobre ambas células, tanto las células alfa como las células beta. Una pregunta más, una pregunta más, chicos. A ver, ¿cuál es la condición para que el glucagón pueda actuar paracrinamente sobre una célula alfa, sobre una célula beta, perdón? A ver, Dana Xiomara. Dana Xiomara. Sí, doctor. Ya, ¿cuál es la Sería, A ver, te repito la pregunta. ¿Cuál es la condición para que, sería escúchame de que escúchame un ratito. ¿Cuál es la condición para que el glucagón que se produce en las células alfa actúe paracrinamente sobre células beta, que ya hemos hablado, de manera inhibitoria, ¿no? Inhibitoria para la insulina. ¿Cuál es la condición? O sea, ¿qué tiene que darse estructuralmente para que esto ocurra? sería de que las células beta se encuentren cerca de las células alfa No, ya, dentro del ok. islote para Eso que... lo dice la función paracrina, que actúa sobre células Ujú. cercanas, está bien, ya, pero ya más específicamente, ¿qué debe pasar para que actúe? A ver, Lita, Mm, luego Carmen. Debe estar en un estado donde haya hiperglicemia, por ejemplo. No, claro, ya está, eso ya lo vimos. Carmen, Carmencita, Tiene que haber una secreción local de lo que es el glucagón ya, para que está las células bien, todo está bien, pero creo que no me están entendiendo la pregunta. ¿Cómo es que el glucagón actúa? Ya, digamos, de alguna manera el mecanismo de acción sobre la célula beta. Flavia, Que tenga receptores específicos receptores, muy en la bien. célula Tiene que beta. haber receptores. La célula alfa, perdón, beta, tiene incluso hasta dos receptores de glucagón, que me faltó mencionar. Por eso lo estoy mencionando ahora. Que actúa paracrinamente sobre una célula vecina, que sería la célula beta, correcto. Pero lo hace, el mecanismo de acción es a través de receptores, es decir, la célula alfa, perdón, beta, disculpen,
debe contar con receptores para el glucagón y tiene dos tipos de receptores para el glucagón. No voy a entrar ahí en mucho detalle porque si no vamos a terminar nunca. Y lo mismo pasa con la insulina. La insulina si quiere actuar, porque también lo puede hacer, dependiendo de la patología, la insulina va a actuar al revés, sobre las células alfa, significa que las células alfa también deben tener un receptor para insulina. Pero en el caso de la insulina, tiene un receptor universal para todas las células, que es el ISNR, que es el INS de insulina y R de receptor. El INS receptor es universal para todos. Igual ocurre con la somatostatina. La somatostatina tiene receptores tanto en células alfa como en células beta. Para que pueda actuar, pues chicos, si no, no actúa. Tiene que darse el mecanismo llave-cerradura para que se active y pueda ejercer su función inhibitoria. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctor. Parece que no. Bueno, entonces, básicamente eso. Seguimos. Acá tenemos, miren, lo mismo, pero vamos a ver acá el mecanismo. Miren, por ejemplo, pueden comenzar si quieren, acá está. Somatostatina, células delta, ¿cómo actúa? Inhibiendo, por eso tienen esto acá. Inhibe las células alfa, inhibe también las células beta. Tiene ese gran poder. El glucagón puede actuar también sobre la somatostatina y el glucagón también puede actuar sobre las células beta, sobre cualquiera. Es decir, al final hay una suerte de interregulación entre las mismas células dependiendo la patología. No podemos darnos ahorita el lujo de analizar, poner ejemplo de todos porque no vamos a terminar nunca, pero basta con el del glucagón. De esa misma manera actúa, pero con la 2 la somatostatina, y también a la inversa de la célula beta porque como pueden ver, entre todas pueden interactuar. Esta es una interacción que hay entre todas las células. Esta interacción que estamos viendo acá sería del tipo paracrina o endocrina, esta que vemos acá. Sería Sería paracrina, pues, paracrina. lo están viendo ahí. Esta es una función paracrina, esta interacción, no es el término, yo lo estoy ahorita colocando o asumiendo. Interacción paracrina entre la célula del islote de Langerhans, ¿ok? Interacción paracrina de la célula del islote de Langerhans. ¿Por qué? Porque van a interactuar entre ellas. Entonces, para que se entienda. Muy bien, y vamos a conocer, por supuesto, la insulina, ¿no? La insulina es una proteína, ¿no? Toda hormona es proteína, por si acaso. Todas las hormonas son proteínas. Y tiene doble cadena polipeptídica, una cadena beta que ven acá en más o menos en moradito, y una cadena alfa o A que está en azulito. En total van a haber 51 aminoácidos, ¿ok? Y la cadena va a tener 21 y la cadena B va a tener 30, ¿no? Es decir, la cadena B es un poco más larga que la otra. Pero acá hay una particularidad. Miren, miren lo que hay acá, entre ambas cadenas. Uno, dos y tres enlaces. ¿Cómo se llaman estos enlaces? Que tienen dos azufres. Es disulfuro. Disulfuro. Los enlaces disulfuros son los enlaces covalentes más potentes que existen. Por tanto, esta hormona tiene como molécula, o si quieren, molecularmente hablando, tiene una gran estabilidad. Por lo mismo que si tenemos mucha insulina en el organismo, también es malo y es bien difícil de metabolizar la insulina. ¿Por qué? Porque tiene enlaces disulfuro, hasta tres enlaces disulfuro, lo cual implica realmente que es muy, pero muy estable. Y hay que tener, por eso, no debería estar tampoco donde no tiene que estar mucho tiempo, que es en la sangre, ¿no? Tiene, por supuesto, su grupo amino, uno, dos grupos amino y sus dos grupos carboxilos, que son este y el de acá. Eso es un poco de bioquímica que imagino que han llevado. ¿Cuánto es su peso? 5.800 aprox. Y aquí tenemos más bien el receptor ya de insulina. Hemos visto la insulina y aquí tenemos el receptor de insulina.
Tiene dos cadenas polipeptídicas también, como vemos acá. Pero sí, acá hay que tener en cuenta esto que vemos acá. Esto es transmembrana, ¿ya? Esta es la membrana plasmática, esto es el extracelular, esto es el intracelular. ¿Ok? Intracelular, extracelular y transmembrana. ¿Por qué señalo o hago énfasis en esto? Porque la cadena alfa, porque tiene dos cadenas, cadena beta y alfa es dimérica, entonces las cadenas alfa siempre van a estar fuera, es extracelular. Pero las beta tienen dos porciones, una intracelular y una transmembrana. ¿Ya? Tienen una transmembrana. Pero ¿cuál es la más importante de todas estas? Las beta que están intracelular. ¿Por qué? Porque contienen tirosin quinasa, ¿ya? La tirosin quinasa se encarga de todo lo que es la fosforilación. Yo les voy a decir cómo es que entendí esto cuando era estudiante como ustedes, ¿no? Cuando mi maestro me dijo, acuérdate del fósforo, con el fósforo ¿qué haces? Incendias, el fósforo activa. Entonces, la tirosina quinasa se encarga de la fosforilación, por tanto va a empezar a activar todo el mecanismo que encontramos intracelularmente lo va a activar. Entonces lo que va a ver acá es un modelo llave cerradura. Acá va a venir la insulina, encaja sobre este receptor de insulina que es el receptor ISNR y al encajar llave cerradura activa acá la tirosina quinasa. Y la tirosina quinasa es la que se encarga de la fosforilación. Fosforila todo. Fósforo prende, activa todo. Ya lo vamos a ver luego en otro ejemplo. Y esto es un poco para recordar cómo es que se forma propiamente la insulina, ¿no? Bueno, aquí lo otro importante también es ver cómo es que la insulina actúa sobre la glucosa. A ver, vamos a resumir esto para que se pueda entender bien la parte de diabetes, ¿no? Habíamos mencionado que cuando hemos visto hipoglicemia, ahora vamos a ver hiperglicemia, por lo que fuere, hay hiperglicemia por varios motivos, ¿no? Uno puede ser porque comas, vamos a poner el fisiológico, el más bueno, a veces no tan fisiológico ya, ¿no? Pero uno más o menos normal. Cuando tú tienes una ingesta de todo un día, a ver, a ver, rápido, chicos. A ver, Juliana Ramírez, Juliana, Sí, doctor, buenas noches. Juliana, ¿tú cocinas? A veces, doctor. Sí, yo no cocino, sí, no importa. Imagínate que cocinaras. Dame una dieta, un desayuno rico en carbohidratos, pero el toque. Un desayuno rico en carbohidratos sería pan, Pan, pan integral, avena, avena, eh, ¿qué más? Jugo de frutas también. cualquier pan, ¿ah? Cualquier pan. Pan, Pan, tu jugo de tu avena y frutas. un jugo de naranja, por ejemplo. Sí, ¿El jugo de bueno, naranja es bueno o es malo? es bueno. Es Es malo, es malo. malo. Yo he visto que es mejor comerlo en fruta porque así aprovechas bien la fibra, No. El problema ¿no? de la naranja no es como de las otras frutas. El problema no es la fibra, porque no estamos hablando de fibra, estamos hablando del contenido. Las frutas tienen el primo hermano de la glucosa que es la fructosa. Entonces tienes con carbohidratos, con el pan, tienes una fuente rica en carbohidratos, tienes cualquier cantidad de glucosa. Encima, un jugo de naranja, por ejemplo, que tiene mucha fructosa. Y ojo, para un jugo de naranja necesitas no una naranja. ¿Cuántas necesitas por lo menos? Unas cuatro. Imagínate toda la cantidad de fructosa que te estás metiendo al organismo. Y fructosa igual glucosa, ¿ok? Es lo mismo. Como dicen, la misma chola con diferente poncho. Exactamente lo mismo. Y peor aún la fructosa, que es más difícil de degradar. Entonces, ese es un desayuno netamente calórico, hipercalórico, que es cuando hay mucho carbohidrato. Ahora dame un ejemplo de un desayuno
sin carbohidratos, proteico, 100% proteico, proteico graso, para que tengan la idea de lo que vamos a trabajar con diabetes. Proteico podría ser huevos sancochados Ya, con huevos queso. duros, tres por lo menos tenemos en la yema grasa saturada, que es buena, y tenemos albúmina en la clara. Entonces es un alimento rico en proteínas y en grasas saturadas. Con tres ya tienes un requerimiento más o menos adecuado. ¿Qué más le puedes agregar? eh, Yogur griego, Mm, ¿Algo más? frutos secos. Por ejemplo, palta. No, pero no combina, bueno, te estoy diciendo un desayuno así. Otra cosa que también, por ejemplo, si le metes al pan, si es el desayuno anterior, además de el pan no te lo comes solo, si le pones mermelada de fresa, ¿qué te parece? ¿La complicas más o no? Sí, la complicas. Claro, pues mira cuánta glucosa te estás metiendo al organismo, ¿no? Vamos al almuerzo. Eso ha sido tu estómago, pero olvídate con lo proteico, nos quedamos con, para que vean, miren cómo solamente con la comida. Luego nos vamos al almuerzo. Dame un ejemplo de un almuerzo hipercalórico, o sea, con mucho carbohidrato. Podría ser mucho arroz, ¿no? O Mucho mucho arroz. menos. Ajá, Bueno, el arroz per se es o calórico. combinar, por ¿Con ejemplo, nada de ensalada en tu plato y combinar con arroz qué? con papa, camote, con Exacto, tubérculos. Ujú. exacto. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, o tallarines con Con arroz. papa a la huancaína, o tallarines con papa rellena, que aunque la papa rellena tiene carne, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? O no sé, algo así. Entonces, ese tipo de ingesta va a generar que tú en tu sangre tengas inmediatamente mucha glucosa. Ahora sí vamos con la diabetes, ¿no? Tienes mucha glucosa en sangre, ¿ok? Entonces, cuando tienes mucha glucosa en sangre, inmediatamente se va a activar, ¿quién? Las células beta, Beta. para que liberen, estamos hablando primero endocrinamente, Insulina. para que liberen ¿qué? Insulina. La insulina lo que va a hacer es lograr que que la glucosa no esté dando vueltas por la sangre, porque tienen que sacar a la glucosa de la sangre inmediatamente porque es dañina. Ustedes métanse a la cabeza que la glucosa no puede estar en la sangre, tiene que estar donde tiene que estar, que es la célula, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta insulina, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? ¿Saben quién conoce el mecanismo de acción? Lo voy a tratar de dibujar acá, me va a salir horrible, pero bueno, ni modo. Nosotros tenemos las unidades, las unidades de transporte de glucosa, que son estas de aquí. Al margen si es 2, si es uno, hay varias, uno, 2, 3, 4. La 2 y la 4 son las más importantes. De ahí lo vamos a ver cuando vemos diabetes. Estos GLUT, que son las unidades de glucosa, transportadora de glucosa, están acá en la membrana, ¿ok? Pero originalmente no están allí, están acá. Voy a poner acá un GLUT, una G no me va a salir bien, pero bueno. Lo que quiero que entiendan es todos los GLUT originalmente están dentro de la célula, están en el citoplasma, ¿ok? Están en el citoplasma. Entonces, cómo es que se produce la función de la insulina? Por supuesto que toda célula va a tener un receptor de insulina que lo vamos a poner acá, es transmembrana, ya lo saben. Estamos tratando de repetir el de acá, ¿ya? Este de aquí, acá. ¿Sí me están siguiendo, no? ¿Me están Sí, siguiendo? doctor. Ya. Y aquí viene la insulina. La insulina se une a su receptor y a través de una serie de mecanismos que empiezan, que empiezan acá, después lo vamos a ver, hay otra imagen, que empiezan acá con la tirosinquinasa que va a fosforilar todo lo que puede, o sea, va a encender todo,
lo que va a hacer a través de una serie de enzimas y todo lo demás, va a lograr que este GLUT que originalmente está acá, a través de varios mecanismos, esta insulina logre que este GLUT se transloque. Esa es la función principal, translocar las unidades transportadoras de glucosa y vayan donde tienen que estar, es decir, a la membrana. Entonces ya la glucosa ya tiene una puerta de entrada, porque si no hubieran GLUTs acá, que no los hay cuando está la insulina, imagínense que no hay insulina, no hay GLUTs acá. No hay este y no hay este. Y la glucosa va a estar dando vueltas ahí, ¿no? Va a aumentar. Va a estar dando vueltas, vueltas y vueltas y nunca va a ingresar a las células si es que no hay insulina. La insulina conecta con su receptor, liga con su receptor, empieza el mecanismo que les dije enzimático para lograr que este GLUT que está originalmente en el citoplasma pueda ir hacia la membrana. Y este proceso se llama translocación, que es lo que hace la... Y de esta manera la insulina es cómo logra que la glucosa que está inicialmente en la sangre pase a la célula. ¿Ok? Mecanismo sumamente, en realidad es súper sencillo, no hay nada del otro mundo acá. Pues, vamos a seguir para poder ver bien esto. Listo. Seguimos. Ah, pero en un ratito. Bueno, ¿cómo es que se da esta? Ahora sí, ¿cómo es que se forma, se elabora, se produce, el término que quieran, la insulina? Va a empezar siempre, pues, por supuesto, con un estímulo a nivel de... Recuerden que la célula tiene un núcleo, ¿cierto? Y el núcleo tiene dos tipos de retículo endoplasmático. Un retículo endoplasmático ribosómico, que es este, por ejemplo, y el liso. ¿Se acuerdan? Un granular y un liso. El granular que le llaman ribosómico, que sería este de acá, por ejemplo, y un liso que vendría a ser, por ejemplo, el de acá. El que está pegado el que mide, el que pesa 50, ¿se acuerdan? Hay de 50 y 30, el que pesa 50 es el ribosómico. Bueno, eso es biología, imagino que se acordarán. Bueno, la cosa es que vamos a entender o comprender que primero se forma una prehormona insulínica que es muy pesada, 11.000 daltons a nivel de acá, en el retículo endoplasmático ribosómico. Y luego de ese va a pasar recién al liso, acá al otro, este es el liso aquí, y allí va a pasar como proinsulina. Al ser proinsulina todavía no es insulina, ojo. Para luego pasar a Golgi, para luego pasar a Golgi, y en Golgi ahí es donde se van a empaquetar y a formar propiamente la insulina hasta que es liberada. ¿Ok? Muy bien, eso es más o menos y de manera rápida, chicos, porque no voy a hacer repaso de biología tampoco, así es que... Y aquí está el receptor de insulina. Acá viene la insulina, miren, ahí estoy por acá. Acá viene, ese es el receptor nomás. Acá viene la insulina, hace contacto con su receptor y aquí empieza. ¿Saben que aquí está la tirosinquinasa? Miren lo que pasa. Tirosinquinasa acá y empieza todo lo que es P, fosforilación. Miren, empieza a fosforilar todo. Fósforo, fósforo, prende la llama, ¿no? Prende la llama. Primero con ILRS, son enzimas todas. Luego pasa el PI3K, luego pasa al PDK1 y este es el que nos interesa, el AKT. Y luego hay otra imagen donde le voy a dar el nombre de cada uno, sino que me va a demorar mucho así, chicos. Y de esta manera, gracias a estos mecanismos que se produce el efecto metabólico. ¿Cuál es? El efecto metabólico es que este GLUT que está o en el citoplasma, suponiendo que acá tengamos una glucosa por acá dando vuelta, otra glucosa dando vuelta por acá, otra por acá, que este GLUT, que la puerta de entrada se vaya para acá. Y aquí tenemos el GLUT. Este es un resumen, por supuesto, ¿no? GLUT. Que viene a ser, en otras palabras, la puerta de entrada a la célula de la glucosa. Y de esta manera, cuando hay GLUT, ya puede entrar la glucosa a la célula. A realizar qué función, ya saben, ¿no? Esta glucosa en presencia del oxígeno, ¿cierto? Presencia del oxígeno de la glucólisis aerobia. Esta glucólisis aerobia nos va a dar como resultado la acetilcoenzima A.
¿cierto? Acetil, coenzima A, que ya se cansaron de escucharla. ¿Esto va a pasar dónde? Al ciclo de Krebs, ciclo de Krebs, ciclo de Krebs luego va a pasar a dónde, pero a nivel mitocondrial, sistema de transferencia de electrones, sistema de transferencia de electrones, dando como resultado, ¿cuántos? 32 a 34 ATPs. Listo. Para eso tiene que entrar la glucosa. ¿Ok? Ya, más claro el agua, chicos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctor. Eso Sí, espero. doctor. Listo, seguimos. Entonces vamos a ver el metabolismo de la glucosa que lo acabamos de ver ya. La proinsulina, como hemos dicho, no tiene actividad insulínica importante, pero porque no es insulina en realidad. La mayor cantidad de insulina es, siempre está obviamente de manera libre en la sangre, es decir, no se va a unir a ninguna otra molécula. Tiene más o menos una vida plasmática de 3 a 5 minutos, pero ese es el tema acá, esto es lo que nos importa. La insulina que no se va a unir a los receptores, o sea, ese sobrante de insulina, entre comillas, ese sobrante de insulina va a ser degradado, porque no puede, la insulina puede estar en la sangre. O sea, es bueno tener, por ejemplo, si hay una hiperglicemia, también va a haber una hiperinsulinemia, ¿no es cierto? ¿Cierto? Hiperinsulinemia, va a haber, perdón, va a haber hiperglicemia consecuentemente con una hiperinsulinemia. ¿Se entiende? Mientras más glucosa tú tengas, vas a producir mayor cantidad de insulina. ¿Se entiende el mensaje? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ok. Entonces, pero por X motivos, porque los hay, por ejemplo, la resistencia a la insulina, resulta que vas a tener insulina y la insulina no cumple su función. Lo que pasa es que la insulina también tiene un límite. La insulina, vamos a poner el ejemplo metafórico, solamente trabaja para tener 125 miligramos de glucosa. Es decir, es como que dijera, ¿sabes qué? Yo solamente voy a poder ingresar 125 glucosas, pero si tú me das 130, 140, 200, yo ya no voy a poder, no voy a tener la fuerza para poder ingresar esa cantidad de moléculas extra de glucosa. Entonces ya hay insulina, pero la insulina ya, digamos, ya no cumple su función adecuadamente y a eso se le llama resistencia a la insulina, que es la primera fase ya de la diabetes, mal llamada prediabetes, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, cuando hay un exceso, igual hay mecanismos siempre que van a ayudar a que no haya mucha insulina. Entonces, cuando hay un exceso, actúa la insulinasa, ¿ok? Actúa la insulinasa que fundamentalmente lo encontramos en el hígado, se libera para poder justamente degradar la insulina y de esta manera no haga mucho daño. Pero la insulinasa también es limitada, no es que abunde. Y al final si hay demasiada insulina, prácticamente no se va a poder hacer nada. Y la insulina es peor que la glucosa. Si la glucosa es dañina, la insulina es peor, porque la insulina es recontrastable. Por tanto, va a tener un proceso inflamatorio, va a generar procesos pues, proinflamatoria, porque actúan como cuerpos extraños, pues chicos, ¿no? Al actuar como cuerpos, va a ir a alguna parte, a algún tejido y va a causar daño, incluso hasta cáncer causa, por si acaso. Muy bien. También secundariamente en el riñón y en el músculo, ¿no? Eso es en cuanto al metabolismo. Vamos a ver cuál es el mecanismo de acción que ya lo hemos dicho en realidad. Va a involucrar receptores proteicos de membrana, el INSR, que ya lo hemos visto. El efecto inicial, ya saben, es la translocación de unidades transportadoras de glucosa, que ya son las que hemos visto. Ok, perdón, estoy mal acá. Estoy acá. Ahora, existen diversos tipos de GLUT, no hay un solo. Hay el GLUT4 y el GLUT2 que son los más importantes. El GLUT4 lo vamos a encontrar en los miocitos, en el músculo, que tiene mucha demanda metabólica, y también los adipocitos. Eso es el más frecuente, junto también con el GLUT2. El GLUT2, en cambio, ¿dónde lo encontramos? En el hepatocito. El hepatocito, como saben, el hígado tiene una gran función metabólica. Ya estamos viendo todo lo que hace con respecto a la glucosa. Entonces, allí directamente, como célula que es, también requiere, por supuesto, de glucosa. El mismo hepatocito también requiere glucosa.
Entonces, este glutolo, ¿quién lo tienen? Los hepatocitos y también incluso las mismas células beta. Como cualquier célula necesita también su glucosa, ¿ok? Pero estos dos son los principales transportadores de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya ha producido esta hiperglicemia, lo que va a ayudar a la insulina es a la captación de esta glucosa. Es decir, que la glucosa va a tener tres funciones, que es importante que las tengan. Miren, si se aprenden esto es fácil, ¿ya? Van a entender mucho mejor. Uso, primero acá, perdón. Captación, el orden sería este. Captación, uso y almacenamiento de la glucosa. O sea, la glucosa, o a la glucosa le van a pasar tres cosas. Primero tiene que ser captada. Captada significa cuando entra a su receptor GLUT para que pueda ingresar, para que pueda ejercer su función. El uso, que es la función misma, ¿no? La función misma que básicamente es la glucólisis aerobia. Pero cuando hay un exceso de glucosa, que lo va a ver si es que hay una gran ingesta de glucosa o alguna patología que te produzca una hiperglicemia, entonces lo que va a pasar acá es que esa glucosa se va a almacenar. Ahí viene el problema. Esta glucosa se va a almacenar, se almacena. Y cuando se almacena como glucosa, ustedes saben que la glucosa se puede transformar en ácido graso, ¿no es cierto? Se almacena como ácidos grasos, forman triglicéridos. Y por eso es que tú tienes que medir mucho los triglicéridos. Entonces, mayormente piensas tú en el colesterol, pero recuerden que el colesterol ya lo habíamos hablado, me parece, en una clase anterior. El colesterol es una proteína transportadora que contiene colesterol, que es otra cosa. Y hay otras que contienen triglicéridos. ¿Se acuerdan? Creo que hablamos esto, me parece. Entonces ya no lo voy a repetir, ¿no? Entonces, básicamente el efecto va a estar en el hígado y en el tejido adiposo fundamentalmente. Disminuye la glicemia y promueve lo que habíamos dicho, la glucogenogénesis, pero antes que esto incluso, la glucogenólisis, que es lo que falta anotar acá. Acá agréguenle, por favor, porque aquí me faltó colocar, hay un orden de prelación. Este es el segundo, ¿ya? La primera es glucogenólisis. Luego favorece también la síntesis y depósito de lípidos. Claro, cuando se almacena ya la glucosa se va a transformar dentro de la célula en triglicéridos. Y finalmente, por último, hasta en depósito de proteínas, dependiendo la patología, ¿no? Bien, seguimos. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que me estoy pasando. Dios, me queda una hora. Bien, miren acá, por ejemplo, otro cuadro más. Ojo, otro cuadro más. Después no estén llorando, ¿ya? Otro cuadro más. Yo no lo voy a preguntar necesariamente en orden, por si acaso. Factores que modifican la secreción de insulina pueden ser los que aumenten o los que disminuyan. Ahí tienen todos los factores, unos que disminuyen y después no me digan que el examen está difícil. ¿Cuáles son los que aumentan la insulina? ¿Ah? Tenemos el aumento de cualquier estado de hiperglicemia en general, estado de hiperglicemia, pero también ácidos grasos y aminoácidos. Hormonas gastrointestinales, ¿cuáles? Gastrina, colecistocinina, secretina, PIG. También hormonas, otras hormonas, porque la insulina per se es una hormona, como la hormona de crecimiento, el cortisol. El cortisol, como saben, se da en un estado de estrés emocional. Cuando una persona está con mucho estrés, está ansiosa y todo, está activando su sistema simpático. El sistema simpático va a producir el incremento del cortisol, que es una hormona muy mala. Y este cortisol, ya vemos por qué es que activa la insulina. Y la insulina es dañina, ¿ok? Y por eso es que indirectamente, cuando ustedes están estresados, va a haber una hiperinsulinemia también. Y la insulina que está en la sangre va a causar mucho, mucho daño. Un ratito, chicos, perdón. Listo, seguimos. Estimulación parasimpática.
resistencia a la insulina misma, obesidad, sulfonilureas. ¿Y cuáles más bien disminuyen la secreción de la insulina? Cuando pues tienes poca glucosa. Un estado de hipoglicemia, como que hemos puesto de ejemplo con el glucagón, jamás pues va a estimular ¿no es cierto?, la insulina. Un estado de ayuno, cuando están en ayuno hemos puesto incluso el ejemplo de estado de inanición, ¿no? Cuando hay somatostatina, ya lo dijimos, la somatostatina también inhibe, entre otras, a las células beta. Y también las catecolaminas como adrenalina y noradrenalina también. Muy bien, vamos a ver ahora ya propiamente lo que es diabetes un ratito. Entonces vamos a ver diabetes. La diabetes, por tanto, este es un concepto muy bueno, me parece que es uno de los mejores, una de las mejores definiciones de diabetes, es enfocarla como está así, ¿no? Porque no es una diabetes, hay varios tipos, ¿no? Entonces, grupo de trastornos metabólicos, porque hay varias, vuelvo a repetir, pero que cursan en común, como tienen como denominador común la hiperglucemia. Cualquiera que fuere el tipo de diabetes, lo, el denominador común de todas ellas, uno que es trastorno metabólico, por supuesto, y el otro que causa hiperglucemia. Y consecuentemente se va a alterar el metabolismo de no solamente carbohidratos, sino grasas y proteínas, de acuerdo a la demanda metabólica que acabamos de ver. Una demanda metabólica con determinada ruta metabólica, ¿cierto? Cada demanda metabólica con su ruta metabólica. En general, la diabetes mellitus entonces puede darse primero por deficiencia de la secreción de insulina. Si no podemos secretar insulina, imagínense, pues la glucosa va a estar, no se va a abrir la puerta de los GLUT, la glucosa va a estar dando vueltas por la membrana y nunca va a entrar, ¿no es cierto? Segundo, la otra puede ser que haya una disminución de la utilización de la insulina, que cuando no se utiliza correctamente, eso puede ser, por ejemplo, una resistencia a la insulina tranquilamente, ¿no? O cuando hay cualquier patología que produzca una gran cantidad de glucosa, una hiperglicemia. Ya está, y aquí están los tipos de diabetes. Mellitus tipo uno, mellitus tipo 2, gestacional y otro tipo de diabetes. Ojo, se los estoy diciendo, después no se pongan a llorar. Aquí están los otros tipos de diabetes. Tómense la molestia, simplemente lo revisan. No hay tiempo de explicar todo. Pero, por ejemplo, si su páncreas está enfermo, va a haber problemas. Si va a haber endocrinopatías, también. Si va a haber drogas, también. Cuando se hablan de exógenos, ojo. Cuando se hablan de exógenos, que fue una de las preguntas que casi nadie contestó, es todo aquello que exógeno significa que tú vas a consumir, ya sea vía oral, vía endovenosa, intramuscular, la forma que quieras. Pero es exógeno porque va de afuera hacia adentro. Endógeno es lo que produce el mismo organismo. Entonces, este es un ejemplo de exógeno, por ejemplo. Las infecciones, cierto tipo de infecciones también pueden producir diabetes. Por ejemplo, la rubiola congénita uno, el citomegalovirus, entre otros, ¿no? Otra forma de diabetes, también por supuesto síndrome genético, ellos se lo tienen que revisar con bastante calma, ya no hay tiempo, la verdad, para explicarlos. Si hay defectos propiamente en las células beta, ni hablar, pues, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Están todas las patologías las cromosomopatías sobre todo, que vamos a encontrar para ello. Ojo, les estoy diciendo, ¿ah? Después no me vengan que yo pregunte, por ejemplo, el síndrome de Cushing, ¿cómo afecta o no afecta? ¿Y usted qué? ¿Cómo? ¿No está? ¿El examen difícil? ¿Está tranca? El doctor buscando pregunta difícil, cuando todo lo tienen ahí. Vamos con la diabetes mellitus tipo uno, que es la peor de todas, ¿no? Acá lo que hay es una destrucción de las células beta del páncreas. Miren, comparen esta imagen con la otra. Acá tenemos en celestito, acuérdense que son basófilas, las células beta, ¿no? Acá están las células beta y como van a producir insulina, ¿no es cierto? La van a drenar, ¿no? Verter en su red capilar. Este es un capilar, van a verterlo a la red capilar. Eso es lo normal. Pero cuando estas se destruyen, miren lo que va a pasar acá. Miren el color que toman y ya no va a haber
ya no va a haber, como ya no funcionan, va a haber una disfunción ahí, entonces definitivamente ya no va a haber producción de insulina que van a verterlo en los capilares, en la red capilar, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar en la diabetes mellitus tipo uno, facilísima. No la pueden para nada confundir con la diabetes mellitus tipo 2. Y de hecho es una enfermedad autoinmune, finalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los islotes de Langerhans, como todo proceso inflamatorio, como siempre, va a haber infiltrado el linfocito. Lo que va a haber son macrófagos. Recuerden que siempre están los macrófagos. Los macrófagos tisulares dan la alerta, ¿se acuerdan? La alarma. Liberan mediadores químicos. ¿Cuáles son? Interleuquina 1, 6, interferón alfa, ¿no? Los más importantes. Normalmente, si fuera infeccioso, ¿qué tipo quién va a reaccionar frente a ello? Si fuera infeccioso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron. Ya. ¿Están ahí o estoy solo, acá? ¿Puede repetir, doctor, por favor? No escuché bien. Sí, cuando hay un proceso infeccioso y se da la respuesta, Los la primera neutrófilos, doctor. línea, perdón, Los neutrófilos. los neutrófilos, muy bien. Anoten al alumno neutrófilos, pero en este caso, como no es infeccioso, lo que van a actuar son los linfocitos tipo T, perdón, recuerden que hay dos tipos de linfocitos, el de la inmunidad celular que es T y de la humoral que son los L, ¿se acuerdan? Que son las inmunoglobulinas. Entonces los T son los citotóxicos helper que se dividen en dos. Bueno, en realidad hay más, pero sobre todo en CD8, CD4, ¿se acuerdan? Los CD4 que son los citotóxicos. Entonces, miren, estos citotóxicos van a actuar sobre los mismos islotes de Langerhans. Entonces, eh, no reconoce lo propio como extraño, de manera que al final, al actuar sobre sí mismo, es una enfermedad autoinmune. Va a destruir a tu mismo organismo. Entonces, este primer proceso, ya estamos hablando de fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, ¿ah? Este primer proceso que se da por el infiltrado de estos linfocitos T, específicamente CD4, que están destruyendo los islotes de Langerhans, se llama insulinitis. De manera que todo comienza con la insulinitis. Ya, más fácil, más claro el agua, ¿no? Luego, ¿qué está pasando? Se empiezan a formar pues los anticuerpos, la segunda parte. Hay anticuerpos increíbles para todos, miren. Hay anticuerpos contra la misma insulina, anticuerpos contra las células beta, anticuerpos contra los propios islotes de Langerhans. O sea, prácticamente destruyen todo, absolutamente, todo lo que está a su paso. También recuerden el GAM. ¿Se acuerdan del GABA? ¿Se acuerdan del GABA, que es un neurotransmisor muy importante de tipo inhibitorio? ¿Pero qué tiene que ver el GABA? Pues claro, pues si el neurotransmisor va a ir al cerebro, sí, pues. Pero también hay GABA, aunque no lo crean, en los islotes de Langerhans y tiene una función también reguladora, tipo somatostatina. Pero claro, es una función mínima, pero existe. No es primordial, no es que ya el GABA maneje todo, no. Pero también hay. Y de alguna manera, ¿qué es lo que está pasando? Pero para que el GABA se active, va a necesitar del GAT, que es la descarboxilasa del ácido glutámico. Entonces se van a formar anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico. Por tanto, no se va a formar nunca GABA y de alguna manera, al no haber GABA, también va a actuar en contra de los islotes de Langerhans, específicamente de las células beta. Y por último, aquí está, y esto ya lo conocen, las proteínquinasas que ya saben que son las que fosforilan todo. Hasta esas también son atacadas por el mismo organismo, es decir, autoanticuerpos. Entonces, pero sin embargo hay una particularidad. Los islotes de Langerhans ustedes saben que está formado por varios tipos de células, pero sin embargo este tipo de autoinmunidad se dan exclusivamente y solo en las células beta, solo en células beta. No tocan para nada las alfa, delta y la PP, no las tocan. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a darse un proceso inflamatorio,
¿no es cierto? Al haber ya destrucción o autodestrucción, va a haber proceso inflamatorio. Y entonces, ¿cómo van a quedar los islotes? Como están acá, ¿no? Aquí, como están acá, miren, van a quedar atróficos, ya no van a producir realmente insulina porque están atróficos, ya no cumple su función. Y esto es debido a la presencia de mediadores. ¿Qué mediadores? Los que ustedes ya conocen, sobre todo, ¿no? Interleuquinas 1, que son estas, el factor de necrosis tumoral alfa, que también lo conocen, y hay uno más también que es el interferón gamma. Estos son los principales mediadores que van a actuar a este nivel. Miren, y ahí está toda la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo, miren, cuando tenemos un metabolismo de glucosa elevado, perdón, acá, aquí estamos, debido a una comida como la que había mencionado el ejemplo, y que genera un incremento de la glucosa plasmática, entonces, y si no se libera insulina, que es el caso, no hay insulina, ¿qué va a pasar? Que va a haber captación de la glucosa, esa glucosa se verá hacia el músculo y el tejido adiposo, el tejido graso sobre todo. Es decir, esa glucosa que está normalmente allí porque hay mucha demanda metabólica en un músculo. El músculo se está utilizando todos los días, ¿no? Caminas, corres, qué sé yo. Entonces, cuando al no haber insulina hay disminución justamente de la captación de glucosa, porque si no hay insulina, no puede entrar la glucosa, ¿cierto? No entra la glucosa al músculo, no entra a través de los GLUT2, estamos hablando al, perdón, al GLUT4, al músculo y al tejido adiposo. Y va a producir en el hígado lo que hemos hablado, ¿no? Significa que se va a dar, por ejemplo, la glucogenólisis, ¿ok? Glucogenólisis que ya hablamos, la gluconeogénesis que ya hablamos, e incluso la producción de cetonas, de cuerpos cetónicos. Esto se produce debido a la beta oxidación. La beta oxidación es la que se da cuando la fuente de energía ya no es la glucosa, sino un ácido graso. Entonces, miren cómo está actuando, ¿no? Por otro lado, también hay un incremento de de los aminoácidos plasmáticos, si es que tu comida es además con proteínas. Hay disminución de la glucosa. Lo importante acá es que el cerebro, al ver que no hay glucosa en la célula, piensa que en realidad no hay glucosa. El problema es que no haya glucosa. El problema en este caso es que no hay insulina. Estamos hablando de diabetes mellitus tipo 1. Glucosa está que sobra ahí. Pero como no está en la célula, el cerebro lo lee como que no hubiera. Y por eso es que genera a través de la hormona de crecimiento la polifagia, que es el hambre. Muy bien. Bueno, acá ya saben que esto va a generar una hiperglicemia y por otro lado, incremento de los ácidos grasos plasmáticos, ¿no? Aquí directamente van a haber dos cosas, o bien las grasas se depositan, como ya saben, o también va a haber un catabolismo de estas grasas, ¿no? Cuando hay incremento del catabolismo es donde viene el problema, porque va a haber pérdida de tejidos. Entonces, este cuadrito también es muy importante, lo revisan con calma, chicos, porque estamos ya contra la hora. Lamentablemente, pues, a pesar que son 2 horas y media, nos quedan bien cortos, ¿no? Y acá, sobre todo, para explicar que también, como es una enfermedad autoinmune, existen algunas infecciones virales que producen también este tipo de diabetes, como la rubiola, pero la congénita sobre todo. Coxsackie. Las proteínas de la vaca y la leche también está documentado, ¿no? La artritis reumatoide, la enfermedad de Addison y la pubertad. Cuando ocurre esto, van a destruir hasta el 80% de estas células, de las células alfa. Un ratito, disculpe. Hijita, baja el volumen que estoy en clase, por favor. Valeria, bien. Vamos ahora a diabetes mellitus tipo 2. Cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 2, aquí tenemos que ver todos los factores que van a intervenir. De aquí tranquilamente sale una pregunta, ¿no? Salen hasta 7 preguntas. Entonces tenemos la obesidad, por ejemplo, tenemos el sedentarismo, ya saben lo que es. Ojo, en mujeres, síndrome de ovario poliquístico.
También, el síndrome ovario poliquístico también puede generar diabetes mellitus tipo 2. Así que las mujeres que tengan o síndrome ovario poliquístico, o dicho de otra manera, tengan quistes ováricos, trátense porque eso puede generar en su momento diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué más? Peso al nacer. Cuando ha sido un bebé macrosómico, si alguno de ustedes ha nacido con más de 4 kilos o de 4 kilos o más, o sea, macrosómico, hay genéticamente la tendencia que pudieran desarrollar en algún momento de su vida, pudieran diabetes mellitus tipo 2. Esto, todo esto que vemos acá, aparte de los factores genéticos, la edad, por supuesto, el estado de coagulación, los estados inflamatorios, la hipertensión arterial y las dislipidemias, y todo en conjunto pueden influir en lo que es la resistencia insulínica, la resistencia a la insulina de la que ya habíamos hablado, ¿no? Ahora, en el caso de la tipo 2, vamos a tener que acá el problema es con la insulina, pues, ¿no? Hay una resistencia a la insulina. O bien se produce mal o bien no actúa cuando hay mucha hiperglicemia. Es decir, tiene un límite, no puede estar actuando con con mucha cantidad de glucosa, ¿no? Porque también se agota. ¿Ok? Entonces, pero tiene un bastante componente hereditario este tipo de diabetes, ¿no? Tiene más de 20 genes y tiene los factores que tienen prácticamente todas las enfermedades, ¿no? La obesidad, cuando estás, la dieta es importante acá. Si estás acostumbrado a una dieta hipercalórica, vienen problemas, ¿no? O si haces sedentarismo y no haces ejercicio también. Y los cuatro mecanismos, ojo, cuatro mecanismos, acuérdense de estos mecanismos, porque después preguntan en el examen, no, el examen ha estado difícil por aquí y por allá. Menor secreción de insulina, primer mecanismo. Segundo mecanismo, resistencia periférica a la insulina. Tercer mecanismo, síntesis hepática de glucosa elevada. Cuarto mecanismo, metabolismo anormal de las grasas en general. Todos estos mecanismos van a producir diabetes mellitus tipo 2. Cuando hablaba de menor secreción de insulina, ya saben a qué me estoy refiriendo. Resistencia a la insulina también ya sabemos. Síntesis hepática de glucosa elevada, cuando el hígado hace mucha glucogenólisis y eleva mucho la glucosa también. Pero ¿cuáles? ¿En qué caso? Depende pues el caso, no vamos a tener que ver uno por uno. O cuando hay un metabolismo normal de las grasas también. Acá hay otro cuadrito, pero este de la diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, cuando hay un estrés físico, cuando hay un sedentarismo, cuando hay una obesidad, estas tres van a interactuar van a interactuar con las cromosomopatías, si quieren decirlo de esa manera, ¿no? En los islotes de Langerhans también hay una sustancia que se llama la milina, ¿no? La milina también es una sustancia importante en el tema de la regulación también. O sea, miren cómo estamos viendo sustancias nuevas que no las teníamos mapeadas, que es porque, claro, pensábamos que todo es islote de Langerhans, o mejor dicho, dentro de los islotes de Langerhans, las células que hemos visto, pero también hay algunas sustancias que vamos a encontrar. Uno es el GABA. ¿Cierto? Que hemos hablado, el GABA también, tenemos GABA en los islotes de Langerhans. Tenemos también amilina, y los dos, no anilina, amilina, y los dos tienen importancia en lo que es la regulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay exceso de hiperglicemia, afecta directamente la amilina y la amilina cambia su forma, que se vuelve una isoforma, cambia su forma y al cambiar de forma se va a depositar, se va a formar depósitos de amiloide. Y que son, al ser como cuerpos extraños, van a generar inflamación. Van a generar inflamación con la consecuencia. ¿Saben cómo comienza todo con la inflamación, ¿no? Sigue ese mismo camino. Va a haber disminución de la expresión de GLUT2, es decir, no va a haber mucha translocación de GLUT2. Obviamente, ¿no? Si no hay insulina, no va a haber translocación. Por tanto, va a haber defecto en secreción de insulina, ¿no? En el caso de una hiperglicemia. Normalmente siempre polidipsia, poliuria y polifagia.
Tenemos también, por otro lado, estas otras patologías, cuando hay función mitocondrial alterada, cuando hay acumulación de ácidos grasos sensibles a la insulina, defecto de las vías por receptor de insulina, capacidad reducida para la translocación de GLUT4. Todo puede ocurrir. Lo importante es que conozcan la fisiopatología, como les dije. También cuando hay depósito de grasa intraabdominal, cuando hay aumento de los niveles de ácidos grasos, cuando hay depósito de grasa en hígado y músculos, cuando hay aceleración de la gluconeogénesis, ya saben lo que es, ¿ok? Y finalmente la inhibición del metabolismo de la glucosa en el músculo, también. Es que claro, el músculo también tiene glucosa, ¿no? También tiene glucosa, por supuesto. Entonces, todo esto es un mecanismo fisiopatológico, pero de la diabetes mellitus tipo 2. Acá tenemos las diferencias que hay entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que ustedes tendrían que revisarlo con más calma, ¿no? Donde tenemos pues acá la edad, por ejemplo, de inicio. Normalmente la diabetes mellitus tipo 1 es juvenil. El inicio es brusco, o sea, te da rápidamente. Acá lo que va a haber es una cetoacidosis como consecuencia, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 es el coma hiperosmolar. El peso es normal o bajo en la tipo 1, en la tipo 2 mayor de 60%. ¿Qué tipo de lesiones hay en los islotes? En diabetes mellitus tipo 1 va a haber tempranas, ¿no? Lesiones tempranas, inflamatorias. Y en el caso de la diabetes mellitus tipo 2 van a ser tardías y van a ser fibrosas. Y así por el estilo, ¿no? Y van viendo, miren que todo está acá, ¿ah? Entonces yo puedo preguntar aquel examen y después no me digan que no ha venido, que... Yo puedo empezar hablando de un depósito de amiloide y hago la relación con este cuadro y pregunto al revés y ya está. Seguimos. También otro tipo de diferencias que hay entre DM1 y DM2. Lo mismo. Parecido al anterior. Los diagnósticos del ADA, ya para diabetes mellitus, ya saben, tiene que ser de 126 para arriba. Y en el caso de la hemoglobina glicosilada, como dijimos, de 6,5 hacia adelante. Y en el caso de la glucosa plasmática aleatoria, allí sí tiene que ser igual o mayor de 200 microgramos por decilitro. Eso sobre todo nos va a servir, pero para el manejo farmacológico, ¿no? Dependiendo el tipo de sustancia que hay. Aquí están las complicaciones. ¿Cuáles son? Después pregunto, complicaciones macrovasculares, y ni saben cuáles son. Complicaciones microvasculares, tampoco saben cuáles son. ¿Por qué? Porque no estudian. Todo está acá. Ya chicos, el tiempo nos está ganando. Disculpen que acelere un poco, pero ya les he dado la pauta principal al menos para esto. Vamos a ver la fisiopatología y las complicaciones microvasculares, ¿no? Cuando hay afecciones de pequeños vasos, todo en el caso de hiperglicemia, ¿no? Puede ser a nivel de arteriolas, capilares y vénulas. Cuando la circulación de la retina y el riñón son las que muestran alteraciones con clara traducción clínica, también lo hemos hablado respecto a la retina, respecto al riñón. Etiopatogenia de la neuropatía diabética. Bueno, eso de acá, de neuropatía diabética va a consistir también en el daño que está generando la glucosa a nivel ya de los nervios. Los nervios también tienen que ser irrigados, como saben, ¿no es cierto? Los nervios también tienen que ser irrigados. Entonces, cuando afecta el sistema nervioso periférico, estamos hablando de neuropatía diabética. Mayormente en miembros inferiores, mayormente, lo cual no quiere decir que en los otros no. También en otros países, sobre todo, son la principal causa de ceguera, de enfermedad renal, insuficiencia renal terminal y amputaciones no traumáticas. ¿Ya? Todo eso con respecto a complicaciones, no se olviden, microvasculares, ¿ya?
Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir manejando en este aspecto. Recordarlo sobre todo porque de verdad que, chicos, yo no quiero que salgan mal, ¿no? De verdad, no piensen que me gusta jalar, ya les dije. Esperemos que en esta oportunidad no salgan desaprobados, al menos no tantos, porque algunos que sí, por más que se les ha dado la ayudita de 2 puntos, igual. Un ratito que estoy respondiendo un mensaje, chicos. Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo que son, miren, estamos viendo, por favor, ¿ah? Estamos viendo fisiopatología de las complicaciones microvasculares y también fisiopatología de las complicaciones a todo nivel. Estas son, miren, aquí se está separando para aclararles estas microvasculares en alteraciones funcionales, en alteraciones estructurales, que no es lo mismo, por si acaso, y alteraciones bioquímicas. Entonces yo puedo preguntar por separado qué tipo de alteración en una complicación microvascular está acá. Por ejemplo, en las bioquímicas, un ratito, chicos, que me escribe. Ya. Por ejemplo, si hablamos de alteraciones bioquímicas, tenemos algunas vías. ¿Qué pasa? Que cuando hay mucha glucosa, hay rutas, que las vamos a ver de acá, rutas alternativas, rutas metabólicas alternativas de la glucosa, que es, por ejemplo, la vía del sorbitol, el estrés oxidativo, la síntesis del diacilglicerol, también de la vía de las hexosas o exoaminas y los productos avanzados de la glicosilación. Eso en cuanto a las alteraciones bioquímicas en complicaciones microvasculares. Ojo, pura fisiopatología. Si pregunto estructurales, ¿qué va a haber daño? Patología pura, ¿no? ¿Qué daño va a ocurrir? Entonces, por ejemplo, obviamente en las células, ¿no? Va a haber células endoteliales dañadas, también en los pericitos de la retina, células mesangiales del riñón. O sea, acá específicamente se está diciendo en qué parte de estructural está siendo dañada, ¿no? Eso es cuando es el componente celular. Cuando es en la membrana basal, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la matriz del colágeno. Dicho de otra manera, fibroblastos, ¿no? Cuando también ya llegan al nivel de formar fibronectina y proteoglicanos, que son sustancias también que son proinflamatorias en realidad, ¿no? ¿Cuáles son las características iniciales? Primero, y como todo proceso inflamatorio, como siempre, el engrosamiento basal, ¿cierto? Engrosamiento basal. Pérdida de los pericitos y de las células endoteliales. ¿Quién sabe qué son los pericitos? Pericitos, ¿qué son, chicos? A ver, ya que estamos hablando de pericitos. Los que se encargan de sostener en el riñón, creo, ¿no? ¿En el riñón? A ver, ¿quién me especifica mejor? A ver, ¿ya se durmieron o Los están? del riñón no eran los pedicitos, creo, no pericitos. ¿Cómo dices? No te copié. Ah, creo que son los que se encargan de envolver a los vasos sanguíneos, ¿no? Claro, a los Mi capilares. compañero tiene razón porque en el riñón hay unas células que tienen un nombre parecido. Sí, pero no. Los pericitos en realidad se habla de manera general, pero se usa más. Los pericitos son células en realidad, pero que están en los vasos sanguíneos, ¿ya? Eso es importante que se sepa. Están en capilares, están en vénulas, etcétera.
Es como un refuerzo que tienen algunos capilares sobre todo. Ya, pero son específicamente lo que va a afectar acá son los pericitos, pero de la retina. ¿Por qué? Porque la retina en diabetes es la más afectada y por eso hay retinopatía diabética. Pero también en la membrana basal, ¿ok? Pero básicamente, ¿cómo comienza todo? Con el engrosamiento de la membrana basal. Siempre todo comienza con la membrana basal. Estos pericitos de lo que hablamos se van a perder, porque los pericitos al final es una forma de protección, porque envuelve de alguna forma, ¿no? Va a envolver estos vasos, ¿no? Es como una capita que le va a formar. Y también cuando hay el mesangio del riñón, el riñón tiene una parte mesangial o mesangio, también, ¿no? A este nivel se produce la lesión. Esas son todas las alteraciones, un ratito, chicos. Ya, y finalmente, ya, si hay alteraciones estructurales, va a haber alteraciones funcionales, ¿no? ¿No es cierto? ¿Están ahí o no? Sí, doctor. Ya. Tienen que aprender a hacer correlación entre uno y otro, porque ese es el problema, que ustedes no correlacionan y ahí viene el inconveniente. Por ejemplo, ¿qué alteraciones funcionales? Incremento del flujo sanguíneo. Al aumentar el flujo sanguíneo, la presión hidrostática aumenta, la permeabilidad vascular aumenta, eso ya lo hemos hablado incluso antes, ¿no? La capacidad, por tanto, vasodilatadora también disminuye. ¿Hay disfunción endotelial? También va a haber disfunción endotelial. ¿El subendotelio también está afectado? También está afectado. ¿Va a haber isquemia? Va a haber isquemia también. ¿Van a estar alterados factores de la coagulación? También. Empezando por el fibrinógeno, la antitrombina, por ejemplo, todo lo que son los factores de la coagulación también están alterados. Todo eso, miren, cómo es la fisiopatología en general de las complicaciones microvasculares. Y vamos a terminar con esto. Se supone que hay un grupo que iba a exponer, no sé si me dará tiempo, pero vamos a terminar con este cuadrito. Y ustedes, les voy a dejar como tarea porque porque no se trata que también el docente les haga todo, ¿no? Pues hoy día en la reunión de delegados decían los alumnos, algunos alumnos, no es que el docente no explica, pues tampoco no vamos a explicar todo, algo, ustedes tienen que poner de su parte en algo. Yo voy a explicar esto y ustedes me van a leer las vías del sorbitol, la síntesis del diacilglicerol y la vía de la oxoamina. Esos tres, porque pueden venir en el examen, ¿ok? Yo los ayudo con esta primera. Entonces, a ver, vamos a poner mi ratito. Listo. Acá tenemos glucosa. Cuando hay un estado de hiperglicemia, se van a producir las especies reactivas ¿de quién? De oxígeno. Entonces, el oxígeno se va a alterar y todas las formas alteradas de oxígeno vienen a ser los radicales libres. Por ejemplo, el hidroxilo, el superóxido, perdón. Y acá la, eh, el peróxido. Peróxido, oxidrilo también le llaman radical oxidrilo, que es del hidrógeno. OH, si quieren el OH que forman los oxidrilos, no sé si se acuerdan de ellos. Y también, por supuesto, del superión de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la glucosa va a tomar varias vías varias rutas metabólicas. Una de ellas es esta, la formación del sorbitol. Entonces, la glucosa, ¿a través de quién? Del NADPH reducido, va a formar sorbitol. A través siempre de una enzima que es la aldehído reductasa. La aldehído reductasa, bueno, eso es bioquímica pura, así es que, pero igual la tienen que conocer. Y forma el sorbitol.
Pero para que se produzca ¿de dónde viene el NADPH, o sea, el reducido? A partir ya de la glucosa, pero la fosforilada, que es la G6P. Cuando tenemos la G6P, actúa la deshidrogenasa, la enzima. Entonces, la deshidrogenasa G6P es la que va a formar el NADPH, que es el NAD reducido, y que es el que va a ayudar a la glucosa para que forme sorbitol. ¿Ok? Por otro lado, esta deshidrogenasa de la 6GP va a formar directamente la vía de las pentosas, donde va a formar, entre otras, por ejemplo, la ribosa. Y la ribosa es muy importante para la formación de los ácidos nucleicos que se encuentran, como saben, en el núcleo de la célula, por ejemplo, ¿no? Luego, a partir de esto, lo mismo, va a formarse también más NADPH reducido, pero acá interviene mucho la glutatión reductasa. Recuerden que tenemos nosotros el principal antioxidante que viene a ser el glutatión. El glutatión es uno de los principales antioxidantes. Cuando hablamos de estrés oxidativo, de alguna manera viene a ser el equilibrio que debe existir entre los oxidantes con los antioxidantes. El principal antioxidante es el glutatión. Y los antioxidantes normalmente son las formas reactivas de oxígeno, peróxido de oxígeno, el oxidrilo, el superóxido también, que es el O2, por ejemplo, también. Cualquiera de esas tres son formas de radicales libres de oxígeno. Entonces, cuando se pierde el equilibrio, cuando predominan más, como en el caso de una hiperglicemia, que ayuda a la formación de mayor cantidad o mayor producción de radicales libres, ahí viene el problema porque prácticamente va a actuar sobre todo el metabolismo de la glucosa, alterando las formas correctas. Por ejemplo, acá tenemos la glutatión reductasa y la glutatión hidroxidasa, y estas de acá, por ejemplo, son alteradas cuando actúa aquí el peróxido de hidrógeno. Actúa sobre ellas alterando su formación, de su forma reducida a su forma oxidada, ¿ok? Y altera, por tanto, el glutatión. El glutatión necesita de la NAT, de esta de acá, necesita de todas maneras. Pero cuando ocurre esto, intervienen las sustancias reactivas y se altera todo. La vía del sorbitol, por ejemplo, se puede formar mayormente en situaciones patológicas. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta acá. Disculpen que tuve que volar un poquito en la última parte.